los conceptos religiosos más antiguos que la humanidad conoce son los que proceden de Babilonia y de Egipto. Luego habría que añadir los de Medo-Persia y los de Roma y el resto de las naciones. Pero Babilonia y Egipto presentan los conceptos religiosos más antiguos. Ambas culturas, tanto Babilonia como Egipto, creen y han creído y han enseñado lo que se llama politeísmo. Politeísmo es una palabra compuesta. Poli significa mucho o muchos. Teísmo significa Dios o dioses. De manera que la cultura babilonia era politeísta porque creía y adoraba a muchos dioses. La cultura egipcia de la antigüedad era politeísta porque también adoraba a muchos dioses. En Egipto se adoraba al faraón, se adoraba al sol, se adoraba a la luna, se adoraba al Nilo, se adoraba animales y también objetos de la naturaleza. Lo mismo ocurría en la Babilonia antigua. La religión de la Biblia, la religión revelada por Dios, es monoteísta, es decir, enseña y proclama la existencia de un solo y único Dios vivo y verdadero. El pueblo de Israel, la simiente de Abraham, que vivió en Egipto 400 años, se contaminó con las creencias politeístas de Egipto. Y además de eso se contaminó también con las creencias politeístas que existían en la tierra que Dios prometió a Abraham. Allí el pueblo de Israel, la simiente de Abraham, se contaminó con los amorreos, fereceos, cananeos y otros pueblos de la tierra, adorando imágenes, adorando dioses falsos. Soy Luis Carballosa. Comento con vosotros el pasaje de Hechos 7:44 al 49. Este trozo forma parte de ese tremendo discurso, de ese tremendo sermón que Esteban predicó en Jerusalén a su propio pueblo y les dio un repaso histórico de la actuación de Dios hacia la simiente de Abraham a través de Isaac y de Jacob. Y dice Esteban en su discurso, en su sermón, capítulo 7, versículo 44. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto. Ese tabernáculo del testimonio expresaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y dice Esteban en su discurso que el pueblo tuvo
Lo expresa así: tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, la manifestación de la presencia de Dios, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Moisés debió de hacer, y lo hizo, el diseño de aquel tabernáculo en el desierto en conformidad con el patrón, con el modelo que había visto. El versículo 45 dice: el cual recibió a su vez por nuestros padres. Claramente, el cual recibido a su vez por nuestros padres. Los padres lo habían recibido de Moisés, quien lo había recibido de Dios, el cual recibido a su vez por nuestros padres lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Dios había prometido aquella tierra a Abraham. La tierra había sido ocupada por naciones gentiles, y ahora, cuando el pueblo de Israel regresa a la tierra, Dios desaloja a esos pueblos gentiles. Es decir, David, halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Fue a Salomón a quien le correspondió el privilegio de edificar el templo de Jehová en Jerusalén. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor, ¿o cuál es el lugar de mi reposo? El pueblo de Israel estaba interesado en una casa física, en un edificio, pero Dios estaba interesado más aún en que cada judío, cada israelita fuese un fiel creyente en el cual Dios habitase de una manera armoniosa. Del mismo modo, querido hermano, querida hermana, Dios quiere habitar en la vida de su pueblo. Él habita en el corazón de cada creyente. Cristo habita en el corazón de cada creyente. Y así Dios quiere habitar en medio de su pueblo, como Él quiso hacerlo en medio de su nación, del pueblo de Israel, pero a causa de la rebeldía y de la indiferencia y de la inmadurez de ese pueblo, Dios tuvo que someterlo a prueba y disciplinarlo, y muchas veces permitir y hacer que naciones gentiles disciplinasen a la nación de Israel, llevándolos cautivos a Babilonia y a otros pueblos. Querido hermano, querida hermana, Dios quiere obrar en tu vida y en mi vida. Permitamos a Dios que Él lo haga para su gloria y para su honra.
Amén y amén.